Gloria sea a Dios. Pues la semana pasada comenzamos esta serie Perspectivas Peligrosas y dimos una introducción. Si es que usted no estuvo aquí la semana pasada, le insto a que pueda buscarnos en YouTube bajo Templo Calvario NJ y ahí encontrará la predicación de la semana pasada que va a ser de mucha edificación para su vida. Pero haciendo un pequeño recuento, el apóstol Pablo comienza tratando de defender o está defendiendo su apostolado y su ministerio por ataques que él había tenido en contra de su integridad, de su personalidad, de su ministerio. Desde el capítulo 10 comienza a defenderse porque se habían infiltrado unos falsos apóstoles que estaban denigrando el carácter de Pablo para poder denigrar el carácter de Dios. Y entonces el apóstol Pablo menciona aquí las cosas que saltaron de la Biblia y trajeron una urgencia a mi corazón. Es el concepto de un Jesús diferente, un espíritu diferente o un evangelio diferente. Y la semana pasada revisamos de que estas son las artimañas del enemigo. Él no quiere negar la existencia de Dios o negar que hubo un Jesús, un Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Y no está hablando de otro personaje, de otra persona, sino está hablando del mismo Jesús. Estos apóstoles están hablando del mismo Jesús, del mismo Espíritu, del mismo Evangelio, pero con una perspectiva distorsionada. Y el apóstol Pablo, concernido por esto, él empieza su argumento y comienza diciendo: aguántenme unas cuantas tonterías, porque iba a hacer defensa de su apostolado y está preocupado de que él pueda ser tomado como alguien que está queriendo darse valor a sí mismo. Y este no era el apóstol Pablo. Dice: aguántenme unas cuantas tonterías, sí, aguántenmelas. Y primero comienza hablando: el celo que siento por ustedes proviene de Dios. Proviene de Dios. El celo de Pablo era celo de Dios. Y el plan de Pablo no era buscarse adeptos para sí mismo. Esto es muy importante. El celo de Pablo o la intención de Pablo no era buscarse adeptos para él. Él dice, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo. En la versión Reina Valera dice: los he desposado con un solo esposo, con un solo novio, a Cristo Jesús, pues tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Entonces el apóstol Pablo dice: el celo que yo siento no es a favor de mí, sino proviene de Dios, porque yo quiero presentarles a ustedes a Dios. Él les había prometido a Cristo. El interés de Pablo era que la iglesia tenga una relación de comunión personal con Dios. Esto es lo que está diciendo Pablo. El celo que yo siento por ustedes es de Dios. Yo quiero que usted, he prometido, mi intención es presentarles a ustedes a Cristo como una novia pura. Yo no estoy buscando adeptos, es como si dijera Pablo. Estaba consciente de la astucia de la serpiente. Esto es lo primero que menciona. Dice: pero me temo que así como la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás y el diablo, ¿verdad? Con su astucia. Y lo primero que menciona es la astucia. Astucia quiere decir artimaña o interesante. Quiere decir bien trabajado. Si usted ve la definición de esta palabra, astucia quiere decir bien trabajado o un trabajo incansable. Un trabajo incansable. Usted ha oído el dicho que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Pero no sé si usted también ha oído que el diablo no descansa. ¿Ha oído eso usted? El diablo no descansa de trabajar, no descansa de planear, de sus artimañas. Esta es la astucia del diablo. Y pues no sé si usted ha oído esta ilustración, pero Dios instituyó que trabajáramos 6 días y el séptimo día que lo consagráramos al Señor, ¿verdad que sí? Y hay personas que no hayan descanso, no hayan reposo, ¿verdad? Trabajan los 7 días, se llenan de afanes y como quiera que sea no logran pagar sus biles. Pero en cierta ocasión un miembro de la iglesia le dice al pastor, le llama al pastor y le dice: pastor, dice, yo le estaba llamando a usted el otro día, dice, y le llamé y necesitaba de urgencia hablar con usted. Y el pastor dice: ese día es mi día de descanso. Y el hermano le dice: pues el diablo no descansa.
Y el pastor dice, ¿y usted quiere que yo sea como el diablo? Pero eso es lo que quiere decir astucia, artimaña, bien trabajada o trabajar incansablemente. Y el apóstol Pablo hace referencia a la astucia de Satanás, a la astucia de la serpiente. No descansa. No podemos nosotros ser inconscientes, ignorar las maquinaciones del enemigo. Luego dice, el apóstol Pablo dice, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes o los pensamientos de ustedes sean desviados del compromiso puro y sincero con Cristo. Los sentidos nos habla de percepción. Esta es una traducción literal, percepción o entendimiento. Pero estamos hablando de perspectivas y perspectiva de una percepción, un ángulo, un punto de vista, un concepto. Entonces, la percepción del creyente, la perspectiva del creyente está en juego y el apóstol Pablo hace referencia a esto. Dice, me temo que Satanás, la serpiente, con su astucia incansable, vaya a desviar su percepción. La semana pasada dijimos que venimos a conocer del Señor por una revelación divina. El Espíritu Santo vino y nos reveló a Jesucristo crucificado y Dios se presentó a nosotros de una manera. Dios nos presentó esto. La presentación de Dios a nosotros, concluimos la semana pasada, es una perspectiva que Él nos da, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Si yo presento algo a ustedes, yo le estoy dando una perspectiva. El ángulo en el que yo le estoy presentando es una perspectiva. Y el apóstol Pablo dice, esa percepción puede ser desviada por una maquinación de Satanás para que ustedes para que sus sentidos sean desviados de su compromiso con Cristo. Y desviados, la palabra desviados quiere decir agostarse o hacerse angosto, secarse, arruinarse por influencias. También la palabra desviarse quiere decir depravar, corromper, destruir o extraviar. Esta es la artimaña del diablo. Él quiere desviar, quiere depravar, corromper, destruir, extraviar nuestro compromiso con Dios. Y para esto Él usa artimañas que nos van a hacer cambiar de percepción de Dios, de perspectiva, la perspectiva que tenemos de Dios. Y si les pasó a los Gálatas, revisamos la semana pasada, si le pasó a la iglesia, le estaba pasando a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo también habla de falsos maestros que se infiltraron dentro de la iglesia. Judas también habla de estas personas que no tienen conocimiento de Dios, que hablan por su propia cuenta para desviar la perspectiva, la percepción que tiene el creyente de Dios. Este es el peligro. Esto es de lo que estamos tratando de hablar a través de la serie, una perspectiva peligrosa. Porque el rato que nosotros desviamos nuestra percepción de Dios y nosotros somos el instrumento de Dios para representarle a este mundo, entonces una perspectiva errónea de Dios de nuestra parte, vamos a presentar a este mundo otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Es el mismo, pero desde una perspectiva errónea. Y una perspectiva errónea es peligrosa. Amén. Entonces, ¿cómo comenzó todo? El apóstol Pablo comienza mencionando la serpiente con la astucia que engañó a Eva. Y eso es lo que queremos revisar hoy. Una distorsión del carácter de Dios. Así empezó todo. Así empezó la historia de la humanidad. Génesis 3:1 en adelante le voy a leer hasta el versículo 7 y luego estaremos revisando unos puntos de importancia. Dice, la serpiente era más astuta, y vuelve a mencionar la palabra astuta. Génesis dice astuta, el apóstol Pablo dice, me temo que la serpiente con su astucia. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que van a morir.
Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento les fueron abiertos los ojos, tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. El apóstol Pablo menciona específicamente la serpiente con su astucia, desvió los sentidos, la perspectiva de Eva. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Primero que nada, yo quisiera recalcar una vez más, no podemos subestimar la astucia de la serpiente. No podemos subestimar las maquinaciones, el trabajo incansable que tiene el enemigo de nuestras almas para hacernos desviar, para distorsionar nuestra perspectiva de Dios, para que no tengamos un compromiso puro con el Señor. Esto no es nada nuevo, comenzó con la historia de la humanidad. Y primero vemos que distorsionó, escuche esto, por la exageración, o le añadió, exageró al mandato de Dios. El Señor había dado una orden a Adán. En Génesis 2:16 dice, y le dio este mandato, Dios a Adán, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. El Señor dijo, te pongo a cargo de toda la creación. Toda la creación está a tu cargo, Adán, y puedes disfrutar de toda la creación. Pero le puso una restricción. Dice, no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la serpiente viene y le dice, es verdad que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín. Comienza una conversación, establece una comunicación con una distorsión de la verdad. Esta es la astucia de la serpiente. Empieza distorsionando por exageración. De ningún árbol dijo el Señor que coman. Cuando nosotros le añadimos a la palabra, no le estamos haciendo ningún favor al Señor. La palabra de Dios está establecida como santa y tal como es. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y a veces puede ser que nosotros le añadamos pensando que estamos haciendo bien, pero no estamos haciendo bien, no podemos añadirle. Y esto comenzó una serie de pensamientos que maquinó Satanás para distorsionar la percepción de Dios que tenía Eva. Presenta a Dios como un Dios restringente. Dios les dijo que no coman de ningún fruto. Le presenta a Dios como un Dios restringente con muchas prohibiciones y cero libertad. Y hay cientos y cientos de personas a los que yo he oído que no vienen a la iglesia porque ahí prohíben todo. Dicen ahí prohíben esto, prohíben el otro, prohíben esto, dicen que hagamos esto y que no hay libertad en la iglesia. ¿Cuántos saben que esa es una gran mentira? Porque la Biblia dice que si el Hijo del Hombre nos libertare, si Jesucristo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres aquí? El camino angosto que lleva a la vida eterna, la puerta estrecha que lleva a la vida eterna, de la cual habla Mateo 7:14, no es un camino de restricciones tanto como es un camino de seguridad. ¿De qué me sirve a mí tener un camino amplio que no me lleva a ninguna parte? Yo prefiero tener un camino angosto que me lleva a una meta, que me lleva al lugar deseado. Es como un mapa que nos guía a nuestro destino. Es como un GPS, hoy en día no usamos mapa, usamos el GPS, ¿verdad? El GPS nos da seguridad, nos evita que nos perdamos. El camino angosto que el Señor nos manda a llamar no es un camino de restricciones, es un camino de seguridad. Los mandatos del Señor no son gravosos para nuestra vida. Y la gente se pregunta y dice, yo no voy a la iglesia porque ahí prohíben tomar. Aquí no le prohibimos que tome.
Yo no puedo estarle velando a usted 24 horas. Aquí le decimos lo que dice la Biblia, sin exageraciones. Y la Biblia dice, no se embriaguen con vino. Y usted tiene que tiene que escudriñar la Biblia y probar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mejor defensa que yo he hallado acerca del alcohol, en Asambleas de Dios creemos, Asambleas de Dios, que debería haber en el creyente cero tolerancia para el alcohol. Porque una cosa o es buena o es mala. Cuando hay zona gris, entonces se presta a percepción. Usted dice, yo creo que está bien, ¿no? Y mi compadre cree que está bien. A lo mejor ya somos dos que creemos que está bien, pues a lo mejor está bien. Pero ¿cuál es la defensa que nosotros presentamos a favor de nuestra perspectiva de cero tolerancia? Es que el alcohol ha causado a través de todos los siglos, ha causado adulterios, ha causado defectos congénitos, ha causado abuso verbal, abuso físico en los hogares, ha causado accidentes hoy en día. Entonces, ¿cómo puede algo malo ser bueno o ser aceptable? ¿Verdad? Y lo que dicen las personas, ¿verdad? Yo controlo. Hay personas que dicen, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Lo he hecho como 10 veces y nunca han dejado de tomar. No tienen control, son esclavos, ¿verdad? Entonces las restricciones que la palabra de Dios nos da son para nuestro beneficio. Son medidas de seguridad que nos ayudan a tener una vida plena en el Señor. Yo estoy seguro que si los últimos 29 años de mi vida yo no hubiera dejado las cosas que me ataban, el alcohol y las drogas, yo estoy seguro que yo estuviera más achacoso, más, ¿cómo dice María? Más crujiente, más viejito. Y a lo mejor no estuviera con María, nuestra relación se hubiera deshecho. Vale la pena obedecer a Dios, ¿cuántos lo saben? Vale la pena andar por el camino estrecho, ¿verdad que sí? Sabiendo que nuestro Dios es un Dios tan grande y maravilloso que son más, la libertad que nos da el Señor es mucho más que las restricciones que nos da el Señor. El Señor nos ofrece vida abundante. El Señor le dijo a Adán, de todo lo que hay en el huerto puedes comer, solamente de una cosa. Dios puso una restricción. Y la serpiente vino a querer distorsionar la voluntad de Dios. El camino angosto nos habla de seguridad, evita que nos perdamos, que cojamos atajos peligrosos, nos mantiene en el camino principal, en el camino de menos contratiempo. Aunque el camino cristiano, nosotros sabemos, es un camino estrecho, pero es el de menos contratiempos. Si usted se recuerda, hemos hablado esto antes en geometría. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? La línea recta, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿cuál es la distancia más corta entre lo que yo soy ahora y lo que Dios me ha llamado a hacer? Y la respuesta es obediencia. Obediencia a la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros desobedecemos, cada vez que nos salimos de sus planes, que tratamos de coger atajos o que no nos estamos dejando guiar por el GPS, que quiere decir la gloriosa palabra de sabiduría que Dios nos da. Si es que no nos dejamos guiar por el GPS de Dios, por la palabra de Dios, por su Santo Espíritu, lo que estamos haciendo es retardándonos en el cumplimiento del plan de Dios. Es el camino de menos contratiempos, el camino de la obediencia. La mujer le responde a la serpiente. Dice, no, vamos a leer lo que dice. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comas de este árbol, ni lo toques. Ni lo toques. La mujer añade, ni lo toques. Ahora, ¿por qué añadió esto la mujer? La Biblia no nos da una respuesta específica.
Pero podemos especular que o fue mal informada por Adán, o ella misma se había formado un falso concepto. Un falso concepto. El que recibió la orden del Señor fue Adán. Adán o mal representó el mandamiento y creó curiosidad en Eva, o simplemente le añadió al mandamiento, o él dijo ni lo toques, pero escuche esto. Adán podía haber mal representado el mandamiento y en vez de Adán decirle al Señor, en vez de Adán decirle a Eva, Dios nos ha dado toda esta maravillosa creación y nos ha prohibido de este fruto. Dice que moriremos y lo ha hecho porque Él nos ama tanto y quiere evitarnos dolor, enfermedad o muerte. Esa sería una buena representación. Acuérdese que Adán recibió el mandamiento y le está comunicando a Eva. Él podía haberle dicho a Eva, mira, el Señor nos dijo que comamos de todo el fruto, pero que de este fruto no lo comamos, y yo estoy seguro que es porque Dios nos ama de una manera tal que quiere evitarnos muerte, enfermedad, quiere evitarnos algo malo. Pero él podía haber tenido una mala representación. La Biblia no lo dice, estoy especulando, no estoy diciendo que esta es una verdad, porque la Biblia no lo establece. Pero ¿será posible que Adán le haya dicho a Eva, mira, el Señor nos ha prohibido comer de ese árbol? Y la verdad es que yo no sé por qué Dios no quiere que comamos. Yo no sé qué se trae entre manos del Señor. Podía haber habido una mala representación, ¿verdad? Podía haber habido. O podía ser que Adán le añadió y dijo que no comamos de ese árbol, y a lo mejor tratando de proteger a Eva le dijo, mira, no comamos ese árbol, ni lo toques, ni te acerques a él. Pero también era una mala representación de la verdad del mandamiento que Dios había dado. No sabemos qué fue lo que pasó. De todas maneras, una semilla de mentira, la semilla de mentira de la serpiente, ¿no? Que dice, Dios ha dicho que no coman de ningún árbol, genera esta defensa en Eva, y ella responde con esta otra mala representación de la verdad de Dios, y dicen que ni siquiera toquemos el fruto. Y esta semilla de mentira le hace susceptible a Eva a recibir otra mentira. Y la mentira que trae Satanás y dice, no es cierto. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Qué era lo que estaba diciendo Satanás? La serpiente antigua, básicamente, y este es el centro del mensaje del día de hoy, estaba diciendo las intenciones de Dios no son verdaderas. El carácter de Dios, Dios no se está revelando a ustedes como lo que Él es. Tiene una agenda oculta. Dios es inseguro, no quiere que ustedes sean como Él. Dios es egoísta, no quiere compartir la semejanza de Dios. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él. Y Dios le dio dominio al hombre para que gobernara sobre la creación. Y Satanás está diciendo, entre líneas, está diciendo, las intenciones de Dios no son verdaderas. Dios es inseguro, Dios es egoísta, Dios es místico. Dios no quiere compartir con ustedes. Una mentira, una distorsión del carácter de Dios. La mujer dio cabida a la mentira del diablo, y esto le llevó a que empezara a razonar, y llevada por sus sentidos, mire lo que dice, la mujer vio el fruto del árbol, era bueno para comer, era bueno para comer. Acuérdense que ella se había forjado un doble mandamiento en sí, no comas del árbol ni lo toques, pero cuando creyó la mentira de Satanás, cuando Satanás viene y distorsiona la integridad, el carácter de Dios, ella empieza a razonar. Dice, mira el fruto está bueno, se ve bueno para comer, tiene buen aspecto y es deseable para adquirir sabiduría. Perdió la perspectiva del carácter de Dios. Su percepción cambió. En vez de haber una relación de confianza,
en un Dios de amor. Hubo una relación de duda. Y empezó a razonar el mandamiento y a dudar del mandamiento y a dudar del amor de Dios. Le dio cabida a la mentira. Los sentidos de la mujer fueron dirigidos a ver, a contemplar el fruto, a distorsionar la verdad. Hizo que el fruto se vea deseable y lo comió. Pensando en por qué fue que Satanás tentó a Eva y no a Adán. Y llegué a una conclusión. Y escúcheme esto. Adán no instó a la mujer a una comunión personal con Dios. Adán no instó a la mujer a una comunión personal con Dios. Adán no le dijo, vamos a presentarnos a Dios para que afirme su mandamiento en tu corazón. Entonces, Eva no tuvo esa orden de parte de Dios. La mujer tenía el testimonio del hombre, de Adán. Y el hombre Adán tenía el testimonio de Dios. Entonces, en otras palabras, Adán recibió la orden y Adán da la orden. Pero no le instó a una comunión con Dios, porque si hubiera sido así el mandamiento en el corazón de Eva, si es que hubiera habido una orden directa de parte de Dios a Eva, si es que hubiera habido una relación de intimidad de Dios con Eva, ese mandamiento hubiera estado más seguro en el corazón de Eva. Pero ella recibió el testimonio de Adán, y Adán fue el que recibió el testimonio de Dios. Si usted abriga en su corazón lo que dice el pastor, usted no va a estar firme en su caminar. El apóstol Pablo dice, mi celo proviene de Dios para ustedes, porque mi intención es presentarles a ustedes a Dios, a Jesús, como una novia pura. Pablo no quería ganar adeptos. Si en su corazón usted abriga lo que Dios dice, usted estará seguro y usted podrá decir en momentos de duda, usted podrá decir, escrito está. ¿Qué es lo primero entonces que puede, en qué se va a basar Satanás para traer una distorsión de su perspectiva de Dios? En su comunión con Dios. En su comunión con Dios. Si usted viene a la casa de Dios, y lo mencionamos desde hace 2 semanas, un viernes que estuvimos aquí, si usted viene a la casa de Dios, ¿qué usted viene buscando del Señor? ¿O qué usted espera ver en la casa de Dios? Si es que Dios se ha revelado a su vida y Dios se ha revelado a su vida, nosotros como iglesia, mi persona, el liderazgo, el pastorado, nosotros tenemos la obligación de presentarles a ustedes a Dios y de procurar una comunión personal de ustedes con Dios, para que usted no diga, el pastor Guido dice, sino que usted pueda decir, escrito está. Para que usted, el rato de una dificultad, el rato que usted tenga que orar o que reprender, usted no tenga que decir en el nombre de Jesús del que predique el pastor Guido. Sino que usted pueda decir en el nombre de Jesús, del Hijo de Dios. Le pongo este desafío, le insto a usted, mi hermano, el que está delante de ustedes es un hombre de carne y hueso, de la misma naturaleza de ustedes. Y por años hemos dicho aquí en Templo Calvario, si usted se lleva todo lo que se dice desde este púlpito, usted no va a tener firmeza en su caminar. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 17, que Pablo fue enviado a Berea, a una ciudad, y llegando entró a la sinagoga
dice la palabra de Dios, y estos de Berea eran más nobles. El capítulo 17, versículo 10 dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba, lo que el apóstol Pablo predicaba. Si es que esta es la primera vez que usted oye esto, sé que algunos que están aquí en Templo Calvario lo han oído. Yo soy responsable delante de Dios, de buscar la palabra de Dios, de buscar el mensaje y transmitir lo que el Señor quiere hablar a este pueblo. Pero usted tiene otra responsabilidad. Usted tiene la responsabilidad de escudriñar las Escrituras y verificar si es que lo que se dice de este púlpito es verdad o no. El rato que usted lleva al acorde con reverencia, si usted trae un corazón reverente, dispuesto a escuchar de Dios en la predicación de la palabra, el Espíritu Santo le va a guiar a toda justicia, a toda verdad. El Espíritu Santo le va a revelar lo que es verdad para que usted afirme y calibre nuevamente o recalibre su perspectiva que podía haber sido distorsionada durante la semana por las noticias que oímos, por la corriente de este mundo. Cuando usted viene acá, la verdad de Dios es predicada para que usted reajuste su perspectiva de Dios. Pero usted tiene que llevar a la par una comunión con Dios. Usted tiene que llevar a la par comunión con Dios, reverencia en la casa de Dios. Y usted va a tener que honrar la palabra y a Jesús más que al mensajero. Para que usted pueda tener firmeza. ¿Por qué? Porque me temo que la serpiente, dice el apóstol Pablo, con su astucia, quiera desviar sus pensamientos de una verdadera comunión con el Señor. Puse en mis notas y cuando a veces uno está preparando el mensaje, uno escribe algo y después yo lo leo aquí y digo, ¿lo leo o no lo leo? Le voy a decir lo que escribí, amén. Porque nosotros creemos que buscamos la comunión del Señor mientras preparamos el mensaje y también mientras lo decimos. Pero aquí yo puse, yo no hice nada por su salvación. Y ningún hombre puede amarle y cuidarle tanto como Dios. Dios tiene buenos planes para usted y sus planes son de bien y no de mal. La única manera de que nosotros calibremos propiamente nuestra perspectiva de Dios es poner nuestra mirada en Jesús, nuestra confianza en Dios. Dije hace un rato, podría ser que Adán mal representó el mandamiento. O a lo mejor lo exageró. Mira, no comas de eso, ni lo toques, ni lo mires. Y esto creó curiosidad en la mujer. O puede ser que Adán mal representó y dijo, este es el mandamiento, pero la verdad yo no sé por qué Dios no quiere. Yo no sé qué se trae Dios. Es una especulación. Pero ¿qué tal si Adán hubiera dicho, Eva, yo recibí esto del Señor y creo que es un mandamiento serio y santo. Yo quisiera que tú y yo vayamos a la presencia del Señor y que Él afirme este mandamiento en nuestros corazones. Que sea Él el que afirme el mandamiento en tu corazón. Usted ha oído que dice la cadena se rompe por el eslabón más débil. Pues pareciera ser que el mandamiento no fue afirmado en el corazón de Eva como fue declarado de parte del Señor. El desafío para usted el día de hoy es que la distorsión del carácter de Dios puede venir por una exageración o una mal representación de la verdad de Dios.
Y el enemigo de nuestras almas es astuto en distorsionar la verdad. Y aún la verdad que se puede estar predicando desde este púlpito puede ser distorsionada en su corazón, a menos que usted la reciba con reverencia, a menos que usted la corrobore con las Escrituras. El anhelo de Dios, el pastor es llamado como un líder, como un guía, no como un salvador. ¿Dónde comienzan las distorsiones erróneas? Pablo no se atribuía infalibilidad. Los falsos maestros se atribuían infalibilidad. Pablo dice, mi celo por ustedes es celo de Dios. Yo quiero presentarles a ustedes a Dios. Luego Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo estoy tratando de vivir mi vida en una santidad que sea ejemplar para ustedes. Este era el corazón del apóstol Pablo. Dios no es un Dios de secretos. Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi padre le oí decir, eso los he dado a conocer a ustedes. ¿Ve qué diferencia? Satanás dice, Dios no tiene buenas intenciones. Lo que pasa es que Él está ocultando algo de ustedes. No quiere que ustedes sean bendecidos porque cuando ustedes coman de esto, sus ojos van a ser abiertos y ustedes van a poder ser como dioses. Parece sencillo, pero es una sutileza peligrosa poner en tela de juicio la integridad de Dios. Yo estoy para decirle el día de hoy que Dios tiene buenos planes para ustedes. Buenos planes para usted, para su familia, para su vida. Pero es una relación personal de confianza en el amor y en la bondad de Dios, lo que le va a ayudar a usted a permanecer con una perspectiva correcta de quién es Dios. Amén. Hablando de confianza, y con esto termino, es una ilustración. Hubo una tragedia en un río muy grande, muy ancho. Estaba el padre con sus dos hijos y una hija. Y de pronto la barca se hundió y la corriente les llevaba a él y a sus 3 hijos. Él logra salvar a sus 2 hijos y la última hija se le escapaba de las manos y él, sabiendo que no podía salvarle a la hija, le dice, mi hija, dice, acuérdate que te enseñé a flotar, solo flota y confía en mí que yo voy a llegar a ti y te voy a rescatar. El río era ancho, muy ancho, y desembocaba en una bahía. Y después de muchas horas, la guardia costanera le encontró a esta muchachita que por horas y horas y horas había sobrevivido a las corrientes del río. Y le preguntaron, ¿cómo es que tú pudiste mantenerte todo este tiempo a flote? Y ella dice, porque mi papá me había enseñado a flotar. Y las últimas palabras que él me dijo, tú puedes hacerlo, mantente flotando, que yo voy a venir por ti. Una relación de confianza en la integridad de su padre, en la fidelidad de su padre, en el amor de su padre, le mantuvo a ella por largo tiempo, sobreviviendo hasta que fue rescatada. Esto es lo que quiere distorsionar Satanás, la fidelidad y el amor de Dios. Dios no nos llamó para el fracaso, Dios nos llamó para bendecirnos. Dios nos llamó para darnos vida en abundancia, pero nuestra mirada tiene que estar enfocada en Jesús. Y por último quiero leer el Salmo 23, de la Reina Valera, se la voy a leer esta vez. Mire lo que dice, usted lo sabe, Jehová es mi pastor. Esto es poderoso. El dulce pastor de Israel, el rey David, él decía, Jehová es mi pastor.
Y yo quiero que aquí se encierra un principio tan simple pero tan profundo. Como le dije hace un rato, yo no puedo estar pendiente de usted 24 horas al día, no puedo cuidar. Pero cuando nosotros hemos fijado nuestra mirada en el autor y en el consumador de nuestra fe, nosotros podemos decir con toda seguridad, Él es mi pastor, Jehová es mi pastor. Yo espero que usted no salga de aquí diciendo, hermano Guido es mi pastor. Soy su pastor en la tierra, pero Jehová es su pastor. Dios, Jehová, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios tiene cuidado de usted. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él es el que conforta su alma. Él es el que le guía por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú, Jehová, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay cosas que a veces nosotros no podemos entender en nuestro diario caminar, pero una relación de confianza en la integridad del carácter de Dios, de su amor y de su bondad, nos ayudará a no distorsionar el mandamiento, nos ayudará a permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo. Amén. Tenemos que recalibrar nuestra dependencia en la persona de Jesucristo, en su fidelidad, en su amor, volver a enfocarnos en Él. Vamos a ponernos de pies.